Ya. Ya estamos. Dame un segundito y ya. Ok, me dices cuándo arrancamos, Carito. Hola, buenas noches. Esta vez estamos aquí de nuevo. Esta noche es el turno del comité técnico. Voy a dejarlos con la doctora Claudia Garzón, quien es nuestra directora del comité técnico, la encargada de la crianza en Colombia. Y pues bueno, vamos a tener una tarde muy interesante hablando con Miguel Novoa de genética animal. Ahí los dejo con Claudia para que ella les haga la presentación y todas las cosas de esta charla. Bienvenidos Miguel y Claudia, y pues gracias por estar acá compartiendo este momento con la cinofilia colombiana y mundial. Muchísimas gracias, Carito, por la introducción y pues gracias, Miguel, por acompañarnos en esta charla. Una introducción de quién es Miguel y quién es la empresa Genética Animal con quien hemos trabajado en la Asociación Club Canino Colombiano por ya varios años. Miguel Novoa Bravo es biólogo de la Universidad Nacional, tiene maestría y doctorado en ciencias de la Universidad Nacional en la línea genética. Es cofundador y director científico de la empresa Genética Animal de Colombia. Tiene 15 años de experiencia en el campo de la genética, genética de poblaciones, biología molecular, desarrollo de pruebas genéticas e investigación en razas domésticas, específicamente bovinos, equinos, felinos y caninos. La empresa Genética Animal de Colombia ha sido un aliado para la Asociación Club Canino Colombiano, con el cual hemos trabajado hace más de 10 años para implementar los servicios de identificación genética, verificación de paternidad. Como ya muchos de ustedes saben, nosotros en el comité técnico hacemos verificación de paternidad de todas las camadas que registramos, desarrollo de pruebas genéticas para detección de enfermedades caninas y son nuestros asesores en los temas de genética molecular. La conferencia que tiene preparado hoy Miguel está titulada La endogamia en la era molecular como herramienta para la crianza canina. Tiene el objetivo de mostrarnos cómo el nivel de endogamia o diversidad genética de los ejemplares puede ser analizado con base en la información genética que actualmente se obtiene de las pruebas de ADN que habíamos utilizado hasta el momento solo para verificación de paternidad o maternidad. También esta conferencia nos va a mostrar las ventajas de utilizar este tipo de información genética versus los cálculos de endogamia realizados comúnmente solo con el pedigrí de los ejemplares. Y finalmente nos va a mostrar ejemplos de la implementación de este servicio con base en datos reales y además cómo se va a ofrecer este nuevo servicio. Miguel, te dejo. Pues muchas gracias, Claudia. Bueno, Yo quiero interrumpir un segundo y es solo para que tengamos claro que la gente que quiera hacer alguna pregunta durante la charla, por favor la va escribiendo pues por la página de Facebook y nosotros se las dejamos listas a Miguel para el final de la conferencia, él pueda contestarles todas sus dudas. ¿Tienes otra cosa que decir, Clau? Bueno, Miguel, ahora sí ya es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Claudia, Carolina, a toda la Asociación Club Canino Colombiano por darnos el espacio para poder mostrarles a los criadores las herramientas que ponemos a disposición de los mismos en pro de ayudarlos en la crianza canina en general. Bueno, ya Claudia muy amablemente hizo la presentación de mi resumen de hoja de vida. Entonces, como Claudia también lo mencionaba brevemente, los temas que vamos a tratar son los siguientes.
Vamos a hablar de qué es la endogamia en general, ¿sí? ¿Qué ventajas y desventajas tiene la endogamia? ¿Cómo se calcula actualmente? A través de la genealogía o pedigrí que ustedes conocen, y por el otro lado la información genética, que es una información con la que estamos contando en los últimos 20 años. En general voy a mostrarle, después de ver esas implicaciones, voy a mostrarles casos reales ya, calculando el nivel de consanguinidad de endogamia, de diversidad genética, a partir del pedigrí versus la información genética de los ejemplares. Y así como a nivel individual, también voy a mostrarles cómo se estima a nivel de posibles cruzamientos. Voy a mostrarles en la última parte cómo se va a prestar el servicio en general, de la teoría a la práctica, cómo ustedes pueden utilizar esta herramienta, qué beneficios tienen y la parte final de preguntas. Bueno, la endogamia en general, como ustedes lo conocen, es un tipo de cruzamiento. Un tipo de cruzamiento que nos habla de el apareamiento de dos ejemplares, en este caso el de la derecha, el ejemplar D y E, animales en este caso que están emparentados, tienen un ancestro en común, pueden tener uno o varios ancestros común, y ese es el cruzamiento que se denomina endogamia, inbreeding, usted lo conoce. Ustedes también hablan también en los criadores, sobre todo en los caninos, hablan de la inbreeding, pero al final es un tipo de inbreeding, sino que más lejano. Por otro lado tenemos exogamia. La exogamia parte de que los dos ejemplares que se están reproduciendo, que están apareando, no, o bueno, al menos en los ancestros conocidos, no tienen esa relación de ancestría común, de parentesco. Seguramente esos ancestros están en muchas generaciones atrás, pues porque así se fundaron todas las razas caninas y en general las razas de especies domésticas en el mundo, pero al menos en las generaciones conocidas no hay información de ancestría común. Entonces, eso se llama exogamia. Bueno, y siempre la discusión, ¿qué ventajas y qué desventajas? Como ustedes lo conocen, dentro de las ventajas de la endogamia, el objetivo de los criadores en general es aumentar la uniformidad de los ejemplares en su crianza. ¿Sí? Al disminuir la variabilidad genética, va a haber una uniformidad fenotípica en las generaciones. También una de las ventajas es aumentar la dominancia de las características, es decir, de qué manera se expresan esas características en las diferentes generaciones, aumenta esa expresión de esas características que a la final es por fijar un tipo, ¿sí? Cada creador tiene unos objetivos específicos y esa es, digamos, en continuación con ese aumento de dominancia, es fijar esas características deseadas al tipo racial deseado por el criador. Eso por un lado. Pero tienen que saber que esas ventajas tienen un costo. Ese costo se refleja en diferentes estudios, los últimos 20, 30 años, se ha evaluado no solamente en caninos y en diferentes especies domésticas, el efecto, en este caso en desventaja, del aumento de la homocigosidad. Entre ellas, la baja fertilidad, a mayor consanguinidad, baja el vigor. También a mayor consanguinidad aumenta el defectos en general de nacimiento, que esto está relacionado también, un punto más abajo, que es aumentar la probabilidad de que se expresen y que aparezcan ejemplares con enfermedades genéticas. A su vez, disminuye en general la talla, pues también dependiendo del objetivo de crianza. Se obtienen menos crías por camada. Hay una tasa de crecimiento más lento en animales más endogámicos. En general, la mortalidad de las crías es más alta en animales más endogámicos. Y finalmente se reduce el potencial genético en general del criadero y de la raza. ¿Por qué? Porque al reducir la diversidad genética, que ese es el efecto inmediato de la consanguinidad, va a haber menor variabilidad para seleccionar variantes, ¿sí?, genéticas que puedan mejorar ciertas características. Todo esto está basado en diferentes estudios científicos. En los últimos 30 años, como les he dicho, hay diversas fuentes, pero en general los invito a revisar esas fuentes bibliográficas, esa evidencia científica que hay,
Una de esas páginas es la que estoy señalando aquí más abajo, el Instituto de Biología Canina, en el cual reúne también una información, es uno de los sitios que también condensa esa información, así como hay otros, para que ustedes puedan verificar la información que les estoy dando. Bueno, pero entonces, ¿cómo se calcula la endogamia? Tenemos dos fuentes, una por el nivel de pedigrí y el otra con información genética. A nivel de pedigrí, tenemos lo que usualmente algunos creadores hacen, que es básicamente mirar la genealogía a ojo, evaluando cuántos ancestros en común hay en el posible cruzamiento. A su vez, hay otros creadores que se apoyan también en herramientas como ciertas bases de datos en la web, como este ejemplo, el Pedigree Database, y hay otros ejemplos, por ejemplo, para Bulldog y diferentes bases de datos, que reúnen parte de la información que los creadores incluyen en estas bases de datos y estiman ese nivel de endogamia. Y un tercer punto, que ya es el cálculo específico, tomando toda la información que haya disponible de la genealogía, no solamente las bases de datos, sino diferentes fuentes, para estimar ese coeficiente endogamia, que es el que nos va a dar esa medida de consanguinidad a partir de genealogía de pedigrí. Entonces, la consanguinidad, el coeficiente endogamia, se puede definir como una probabilidad. ¿Y qué probabilidad? De que un ejemplar herede del mismo ancestro en común el mismo alelo, es decir, se repita en su genotipo porque fue heredado de un mismo ancestro en común. Ese es, en resumen, el concepto de coeficiente endogamia. Por otro lado, tenemos la información genética. Esta información genética que viene de marcadores genéticos, como los que usamos para parentesco actualmente, e información de tipo genómico, que va a evaluar o va a identificar información distribuida a lo largo de todo el genoma del ejemplar. Ahorita voy a hacer más énfasis en ello. Bueno, como ustedes conocen, los niveles de endogamia por genealogía más o menos están caracterizados de esta manera. Entonces, en los cruzamientos, entre más cerrado, más consanguíneo, obviamente el nivel de endogamia va a ser mucho más alto. Por ejemplo, entre padres e hijos, ese nivel de endogamia esperado de toda esa camada es cercano al 25%, o 0.25 midiendo de 0 a 1. Y así podemos seguir hacia abajo, primos segundos, primos terceros, donde se acerca un nivel de endogamia cercano a 0. Ya hay unos estudios cuando no se tenía información genética, pero ya estaban haciendo estudios de asociación entre ciertas características, como las que mencioné anteriormente, y el riesgo de presentar esas desventajas que también mencioné. Entonces, en esta tabla se resume, en esta figura, cómo al aumentar el nivel de endogamia en los cruzamientos de los individuos, hay una mayor probabilidad de presentar esas desventajas a nivel genético y fenotípico. Ese es solo para mostrar en resumen cómo se calcula ese coeficiente endogamia ya cuando hacemos el cálculo específico. A la derecha está la fórmula que se utiliza, básicamente por número de ancestros en común que haya. En este caso, este sería el ancestro en común de estos dos ejemplares, del D y el E. Y a partir de diferentes ancestros se calcula ese coeficiente de endogamia, considerando la probabilidad, en este caso de heredar el alelo G, que se repita en este individuo Y, ser un genotipo GG, la probabilidad por vía materna a la izquierda y por vía paterna a la derecha, y así con todos los ancestros en general. Este ejercicio, de hecho, lo hicimos en octubre del año pasado en el seminario de genética que realizamos en el Club Canino en Bogotá. Pero bueno, listo, hasta ahí se ve muy bien. El tema es que ese cálculo de endogamia por genealogía, por pedigrí, no cumple ciertos supuestos. Y más que supuestos, son procesos biológicos innatos en todos los organismos. Uno de ellos es hablar que todos los ancestros aportan en igual proporción genéticamente a las siguientes generaciones. Y esto no es cierto, biológicamente no es cierto, por un proceso que se llama recombinación genética o entrecruzamiento genético, que se da a nivel de las líneas gaméticas, las que producen los óvulos y los espermatozoides, ya lo vamos a ver. Y además,
no cumple que los ancestros pueden tener en sí mismos ya un nivel de endogamia, y en muchos cálculos, digamos, en muchas reconstrucciones de esa genealogía no se tiene en cuenta que en sí mismos esos ancestros también tienen un nivel de endogamia. Puede pasar. Todo esto lleva a un sesgo en general de la estimación. Esto solamente para mostrarles el punto clave aquí, que es la recombinación genética. Es un hecho por el cual los ejemplares, por ejemplo, los hermanos completos, no, pues son diferentes genética y fenotípicamente, a menos que sean gemelos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una célula germinal, es decir, de la línea que va a llevar a producir gametos. Aquí tenemos el núcleo en rosado, el ADN disperso. Lo primero que hace una célula gamética que va a producir espermatozoides o óvulos, en este caso, es condensar toda esa información genética en lo que ustedes conocen y recuerdan, llamados cromosomas, los paquetes de información genética. Todos los organismos, digamos los que se denominan mal denominados superiores, tenemos un número de cromosomas específicos en nuestro genoma. En caninos hablamos de 39 pares, es decir, 39 heredados de madre y 39 heredados de padre. Entonces, esos paquetes funcionales se ven y se condensan en el momento de generar la meiosis, en este caso. Entonces tenemos, por ejemplo, que los morados, por ejemplo, son los que heredamos del padre, y los azules claros de la madre. ¿Qué ocurre? De esa célula, de una sola célula, se producen 4 células, ¿sí? Que tienen la mitad de la información genética. Entonces, para ello, como tenemos 2 copias de información genética, antes de condensarse, aquí está condensada, se duplica toda esa información genética. Una vez duplicada y condensada, ocurre la recombinación, que es la siguiente. Se ponen por pares, ¿sí? Se hace una sinapsis, se emparejan los pares homólogos, es decir, el cromosoma 1 con el cromosoma 1 y así en adelante. Como te corresponden en la información genética, se unen en medio de una sinapsis. Una vez se da la sinapsis, ocurre lo que nosotros denominamos recombinación genética o entrecruzamiento. Como pueden ver acá, en este punto, se da un cruzamiento de información entre los pares homólogos, ¿sí? En diferentes puntos del cromosoma. Aquí estamos mostrando dos puntos, porque pueden haber más de un punto en cada cromosoma, también depende del tamaño del cromosoma. Y es por esto, ese es el fundamento por el cual el producto de esta meiosis, o sea, los gametos, tienen cada uno una información genética, una combinación única, ¿sí? Con lo cual, digamos, en el apareamiento y en la camada, todos los ejemplares tienen una información única. Es por ello que las pruebas de ADN, cuando las hacemos, si hacemos a un ejemplar, muy bien, hicimos la verificación de ese ejemplar, pero ese ejemplar tiene una información genética única y diferente a sus demás hermanos. Bueno, entonces una vez se da el entrecruzamiento, sigue diferentes procesos de división celular para finalmente producir 4 células diferentes con información genética diferente en su genoma. Entonces, como me detuve aquí un poco porque esto es súper importante, porque es el principal supuesto que no se cumple al analizar la consanguinidad por pedigrí. Entonces, una vez se da ese intercambio de información genética, se producen esos gametos con información genética, una combinación única para cada uno de ellos. Y ahora lo vamos a ver de otra manera. Tenemos 2 pedigrís, el pedigrí 1 a la izquierda y el pedigrí 2 a la derecha. Tenemos que, aquí vamos a tener solamente un par de cromosomas, o sea, estoy hablando de un cromosoma y cómo se refleja eso en los cruzamientos y al final en la información genética de los individuos. Si solo consideramos el cálculo que les mencioné en la figura solo por genealogía, el cálculo de ese pedigrí
que a la final es un cruzamiento. Aquí tenemos el ejemplar 1 y una, digamos, macho, hembra. Y este mismo macho, aquí se replica, pero es el mismo macho y con otra hembra. Entonces tenemos acá que dos medios hermanos tuvieron ese cruzamiento. Y bajo esa figura tenemos un coeficiente de endogamia por pedigrí estimado del 12.5% para todos los individuos que se produjeran en esa camada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da el proceso de recombinación genética? Por aleatoriedad, por probabilidad genética, es posible que hayan individuos con el pedigrí 1, aquí ya en el final, hayan individuos que ese coeficiente de endogamia real, o sea, genético, sea 0. Es decir, no tienen información duplicada del ancestro en común, versus otro individuo aquí a la derecha, que también por aleatoriedad, por recombinación, al revés, tiene un coeficiente cercano al 45%. Es decir, se duplicó toda una zona de información genética del ancestro común. Entonces tenemos dos extremos de un valor, que es el 12.5. Entonces ya nos da una idea de cómo ese coeficiente de endogamia calculado solamente por genealogía realmente no refleja la diversidad específica de cada individuo dentro de esa camada. Entonces, a partir del año 2004, donde ya se secuencia en totalidad el genoma canino, de hecho fue una hembra, una boxer, se obtuvo la información de esa hembra como referencia, y así hay referencias, por ejemplo en caballos es un pura sangre, Twilight, de hecho se llama, y así hay referencias en cada uno de los genomas, y se va después haciendo otros análisis de otros genomas y se va aumentando esa información. Entonces a partir del año 2004 ya se tiene información genómica de los ejemplares caninos, ya se tenía una información genética parcial que es a partir de marcadores, pero en el 2004 ya se establece el genoma canino. Con esa información y con el desarrollo de otras herramientas a partir de esa información genómica, hay estudios como el de Dreger y colaboradores en el 2016 que al analizar esa información genómica, como ya teníamos una información de cuál es exactamente el nivel de diversidad genética intra, ¿sí?, del individuo, mirando toda la distribución de información genómica que hay, lo comparó con el nivel de endogamia a partir solo de pedigrí. La conclusión, los cálculos por pedigrí, a la final, usando toda la información, de hecho genealógica, van a subestimar el valor verdadero de inbreeding genómico del individuo, y a veces por mucho. Ahí está la referencia, la pueden verificar, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizamos información genómica, hablamos de unas mediciones de la diversidad genética. Hay diversas mediciones. Entre ellas, ustedes la habrán escuchado, el nivel de homocigosidad, que eso es uno de ellos, que a la final va a medir cuáles son en los genes que están evaluando, la variabilidad genética heredada por madre y padre. Si esas variantes son iguales, entonces hablamos de un gen homocigoto, ¿sí? O sea, se presenta la variante homocigota, y si es diferente es heterocigota. Entonces ahora repliquémoslo y distribuyámoslo a todo el genoma canino. Eso es una medida. Además, hay otras medidas, por ejemplo, que desarrolló Sewall Wright en genética hace más de 100 años, que miden otros detalles de la heterocigosidad esperada con respecto a lo que se ve y a lo que se tiene en la población. Y finalmente hay otras medidas más recientes que consideran a su vez la información de la población en cuanto a las frecuencias alélicas de esas variables. Esto solo para mostrarles dentro de los estudios ya utilizando marcadores genéticos versus no, incluyendo y comparando con la información genómica, cómo hay una alta asociación cercana al 95% de individuos. Es decir, lo que se ve en la parte genómica lo podemos ver solamente, o sea, también con marcadores genéticos con un alto nivel de confianza. Es una estimación de todo ese nivel genómico de diversidad genética. Y uno de esos índices es el Internal Relatedness,
el IR en español. Entonces, cuando comparamos esa información que nos dan los marcadores versus la genómica, entonces podemos hacer una comparación. La primera, una ventaja de los marcadores genéticos es que los hemos venido utilizando en los últimos 10 años para las pruebas de parentesco, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Ustedes saben que hay dos paneles de marcadores, uno que utiliza la AKC y el otro que es el de la FCI, que es el resto del mundo. Nosotros utilizamos el de la FCI. Con esos marcadores genéticos podemos utilizar esa inferencia, esa estimación de la diversidad genética. Versus análisis genómicos, que, claro, al comienzo de los análisis genómicos, de hecho los primeros, y cuando se desarrolló el proyecto de genoma humano, ustedes recuerdan, de millones de dólares para poder obtener información genómica de un solo, en este caso un humano, y así ha reducido los costos, y son pruebas que no se hacen rutinariamente, pero aún los costos se acercan solo de la información con miles de marcadores distribuidos en todo el genoma, o sea, no todo el genoma, pero miles de marcadores, costos entre 150 a $200 dependiendo de la cantidad de información que se analice, versus los marcadores que estamos hablando de $23 en la actualidad, al menos en Colombia. Tenemos 18 marcadores versus miles de marcadores distribuidos en todo el genoma, en la parte genómica. Y lo que hacemos es estimar esa variación genómica a partir de los marcadores que tenemos, utilizando no solamente la información genética que tenemos, sino algunos parámetros de cada una de las razas que tenemos en el país, con base en la información de 10 años de hacer pruebas genéticas con marcadores. Bueno, entonces, resumiendo la información con marcadores genéticos, esa estimación de diversidad genética, lo que hacemos es reducir el sesgo, siendo una medida más confiable de la diversidad genética del individuo y de posibles cruzamientos. Como mencionaba, tenemos en este momento cerca de 6.300 ejemplares ya con prueba genética, lo que nos permite en ciertas razas, ya las voy a mostrar, unas 30 razas, hacer este tipo de análisis de diversidad genética individual. Esos son parte de los parámetros que utilizamos. El número de marcadores homocigotos, esto ya lo expliqué, si el marcador dentro del marcador del alelo es igual es homocigoto y si es diferente es heterocigoto. Las frecuencias de cada uno de los alelos de la población y las simulaciones que hacemos. Estadísticas para estimar cuál sería el producto de un cruzamiento de dos individuos a los cuales ya se les ha hecho la prueba genética de marcadores. Bueno, entonces ahora sí, de la teoría a la práctica. Voy a mostrar 3 ejemplos. El primer ejemplo es en la raza Pointer inglés. Entonces, nos basamos en la información de un ejemplar que tiene una información en el Pedigree Database. Haciendo el análisis de la página web, nos muestra un coeficiente de endogamia estimado del 3.2%. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esa información y lo que hicimos fue completarla con la información que no estaba en esa base de datos, ¿sí? De hecho, la información que estaba era en la base de datos del Club Canino en la página web. De allí mismo tomamos la información, la que está disponible para todos. Y eso fue lo que incluimos en el análisis de coeficiente de endogamia inicialmente. Entonces, al recopilar esa información, encontramos que realmente el valor de endogamia de ese ejemplar era del 6.4%. O sea, estaba doblando el nivel de consanguinidad estimado inicialmente. Eso uno. Esta es la reconstrucción. Entonces, los análisis nos dicen las diferentes generaciones. Entonces, cada línea horizontal es una generación desde el individuo abajo en el fondo, digamos que sería el individuo calculado del 6.4%. Y de ahí para allá sus padres, abuelos, Entonces, lo que se dice es que en general, entre mínimo 5 generaciones, idealmente entre 5 y hasta 15, nosotros nos fuimos un poco más solo por hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hasta cierto nivel nos va a dar más información y efectivamente esa información fue que dobló el cálculo de endogamia estimado inicialmente. Entonces ya teníamos el cálculo de endogamia. Ahora, ¿qué hicimos con los datos moleculares? Entonces, para esta raza tenemos actualmente 162 animales genotipificados de todos los ejemplares de esta raza en nuestra base de datos con 18 marcadores. Entonces, ¿qué estimé?
el índice de parentesco interno, el IR, que es el mismo nivel de diversidad genética. Sería el homólogo al F, pero a nivel de información genética, de toda la raza y el ejemplar. Entonces aquí tenemos, ese ya es un análisis ya también ya final de, para la raza pointer del nivel de diversidad genética IR. Entonces tenemos en el Y número de animales y en el X la cantidad o el dato de IR de cada individuo y qué tantos individuos caían en esa categoría. Por ejemplo, cerca de 40 ejemplares tenían un IR entre menos 0.1 y 0. Aquí, a diferencia del coeficiente de endogamia, si ustedes recuerdan, coeficiente de endogamia por genealogía solo hablamos de 0 a 1. Con estos cálculos de diversidad genética, también por el hecho de heterocigosidad, que son diferentes para los cálculos, se generan valores negativos, ¿sí? Hasta más 1. Entonces, de menos 1 hasta 1. ¿Cómo podemos comparar eso con la información genealógica y con lo que ya sabíamos de coeficiente de endogamia? En resumen, toda esta zona de acá, mayor a 0.1, 0.15, en promedio, según los estudios que se han hecho, ya se consideran animales endogámicos. Entre más a la derecha estén, pues mayor va a ser el nivel de endogamia y menor de diversidad genética de ese individuo. Entonces, aquí podemos hacer la analogía comparándolo con el dato de pedigrí. Entonces, animales superiores al 25% podrían ser valores cercanos a este valor, a esta última casilla de la derecha. Toda esta zona, entre 0.1 y 0.4, sería básicamente la zona que estamos viendo entre 6.2% y más del 25% en un análisis de genealogía. Y toda la zona menor a 0.1, de 0, menos de 0, y generalmente cuando son valores negativos, hablamos de individuos no endogámicos. Es decir, que tienen un mayor nivel de diversidad genética. Entonces, ¿qué hicimos? Como teníamos los datos de este ejemplar pointer, tanto de la página web como del pedigrí y como el valor genético que estimé, el valor genético estimado es de 0.24. Si lo llevábamos haciendo una analogía al nivel de consanguinidad, se puede ubicar cercano a este valor, ¿sí? Si lo comparamos con el nivel de pedigrí y de página web, coincide con lo que mencionaba del estudio que se hizo en el 2016, en el cual, al menos en este ejemplo, subestimó el análisis de endogamia al verdadero valor de diversidad genética del individuo, que es más reducido, es decir, es más endogámico. Ejemplo 2. Ahora vamos a ver el Border Collie. Entonces, bueno, me faltó decir una cosa. El promedio de la raza, al menos del pointer, es cercano al 0, digamos, como medida, como parámetro de la población. Ahora tenemos para el border. El border, el promedio de la raza fue 0.03. En este caso utilizamos en la base de datos 412 ejemplares genotipificados, con marcadores genéticos. Este es el resultado ya del análisis de toda la población, donde hay individuos menos endogámicos a la izquierda y más endogámicos a la derecha. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos dos cruzamientos. En el cruzamiento 1, al hacer el análisis por genealogía, nos muestra un coeficiente de endogamia de 0. Es decir, la línea paterna no tiene nada que ver con la línea materna. No hay ancestros en común, al menos con la información con la que se contaba. Y en el cruzamiento 2, el nivel de endogamia por pedigrí es del 6.25%. Entonces, bueno, ahora miremos qué pasó al comparar con la información genética. Para el cruzamiento 1, que es el cruzamiento con el coeficiente de endogamia de 0, tenemos que el promedio de la raza está acá. El promedio de ese cruzamiento se ubica en este valor esperado del 0.14. Al hacer las simulaciones genéticas de los diferentes apareamientos, o sea, lo que hacemos es estimar esos niveles de diversidad genética de 1000 simulaciones, 1000 camadas, con un N de camada entre 5 y 10, dependiendo también. Y con base en esa información, estimamos este intervalo, ¿sí?, que se refleja en esta curva abajo, que es una distribución de todos los ejemplares que estimamos bajo ese análisis genético. Es decir, en este intervalo se esperarían que todos los ejemplares, la mayoría, no todos, la mayoría de ejemplares
cayeran en esta zona con mayor probabilidad hacia este promedio. Como en este cruzamiento ya habían crías, ¿sí? Esto es un análisis a posteriori. Lo que hicimos fue evaluar la diversidad genética individual de esos ejemplares producto de ese cruzamiento y sobreparlo en el análisis, que son estos 4 puntos. Entonces, hubo un ejemplar no endogámico, cercano de hecho al promedio de la raza, otros 2 cercanos al promedio estimado y un ejemplar más endogámico que se sale, digamos, de esa probabilidad, pero como lo vimos por aleatoriedad de la recombinación, se puede dar en este caso, ese tipo de casos, y este ejemplar sí mostró un nivel de endogamia alto para ese cruzamiento. Y posterior miramos el segundo cruzamiento, que era supuestamente el más endogámico por genealogía, que es el de abajo. Pues podemos ver que según el análisis genético, no. Según el análisis genético que hicimos, el intervalo, como ustedes ven, está corrido hacia la izquierda, es decir, tiene un nivel promedio, que es aquí el de arriba, que dice cruz punto 2, menor al cruzamiento 1. Y este es el intervalo que yo estimé, y estos son los puntos de ese cruzamiento que efectivamente se dio después. Entonces, este es el nivel de diversidad genética de esos 4 individuos. Entonces, tenemos que esos individuos cayeron dentro de ese intervalo y con una probabilidad estimada a partir de la información genética de sus padres. Entonces, tenemos ahí la comparación, y esto es lo que mostraríamos cuando hacemos comparaciones de cruzamientos solamente con la información genética. Finalmente, voy a mostrarles un ejemplo 3 con un análisis en la raza Bulldog inglés. Tenemos un N, un tamaño de muestra de 300 ejemplares. Está la distribución para Colombia. Tenemos un promedio de raza un poco menor al 0, menos 0.001, muy cercano al 0. Igual que en las otras razas, tenemos una distribución normal, tenemos ejemplares a la derecha más endogámicos, a la izquierda menos endogámicos. Entonces, en este ejemplo, ¿qué hicimos? Hablando con el criador, pues esos 3 análisis los evaluamos también con los criadores. Me dio 4 animales, el ejemplar E, D, M y N. Y además hay un cruzamiento planificado entre N y D. Entonces, ¿qué hicimos? Pues los análisis individuales, y esta es la comparación a nivel individual primero. A la izquierda tenemos una tabla de cada uno de los ejemplares. El valor de IR es el de diversidad genética con marcadores y el F es el hecho con genealogía. Entonces vemos que ya hay unas diferencias allí, pero veamos en la gráfica. Entonces en la gráfica superior, en la figura, vemos la distribución de esos ejemplares comparado con la distribución en un cálculo de endogamia por pedigrí, que esta fue basada en el pedigrí, en una base de datos, de la web. Tomamos esa información y la dispusimos de esta manera. Como podemos ver, el cálculo de la página web nos hablaba que casi todos los ejemplares estaban en promedio cercanos al 6%, versus el análisis individual, ya de análisis de variabilidad genética con los marcadores, en el cual nos mostró un ejemplar más endogámico, ¿sí? Cercano al punto 23, que sería, haciendo la analogía, cercano al 12%, menos endogámico de ahí para el resto de ejemplares. Entonces tenemos que el individuo, de hecho, menos endogámico, el D y el E, tuvieron valores de menos 0.18 y menos 0.14, respectivamente. Entonces vemos claramente la disparidad del análisis de genealogía versus la información genética que muestra el individuo. Y finalmente se hizo un análisis de cruzamiento en el que el creador está pensando, y estimamos sencillamente el nivel de variabilidad genética de ese posible cruzamiento, donde la mayoría de posibles ejemplares, acuerden que es una estimación, y pueden ver puntos atípicos que se salen con menos probabilidad de esa zona. Está la distribución de ejemplares que uno espera mayoritariamente producto de ese cruzamiento. Entonces tenemos que la mayoría podrían ser animales no endogámicos, y solo unos pocos podrían llegar a alcanzar esa consanguinidad, digamos, inicial, pero no es alta. Bueno, entonces, ¿qué razas podemos analizar?
En resumen, son estas 30 razas. Ya muestro, de hecho, en la solicitud, en el formulario de solicitud que les voy a mostrar, se ve claramente dónde está en la lista. Entonces, solo podemos hacer análisis en el momento de esas razas, que son las que más tienen información en nuestra base de datos y por ende son las razas que más confiabilidad nos permiten hacer este tipo de análisis. En la medida que se aumente el tamaño de muestra de otras razas, las iremos incluyendo periódicamente con las listas de correos de los criadores de cada una de las razas que se sume a este análisis y que se pueda hacer. Entonces, por el momento son estas razas en las que podemos hacer los análisis genéticos de diversidad genética. Bueno, ¿cómo se prestaría el servicio? En resumen, hay una solicitud en un formulario en la página web. Ahorita les muestro. O de una vez pasemos. ¿Sí? Esta es la página de nosotros que los invito muy cordialmente. Es www.geneticanimal.co. Ya está habilitado en servicios genéticos en caninos, servicio de asesoría de diversidad genética canina. Ya está funcionando. Y dando clic allí aparece el formulario web con la lista. Es un formulario donde solo tienen que incluir la información de los ejemplares. Se solicita que se ponga la información. Voy a mostrarles en este momento el formulario, solo manera de ejemplo. Está acá. Ok, listo. Entonces, como les decía, en caninos, en servicio de asesoría de diversidad genética. Este es el formulario, digamos las condiciones legales del análisis del servicio. Importante, dos cosas. Uno, se hacen dos tipos de análisis, uno a nivel individual y otro de cruzamientos. Dos, para análisis individual, todos los animales que el solicitante diligencie y relacione en el formulario deben ser propiedad del solicitante. En los cruzamientos, sería 3, en los cruzamientos se pide que al menos uno de los ejemplares con los cuales se solicita el análisis esperado de esa diversidad genética de cruzamiento, al menos uno de los dos sea de propiedad del solicitante. Entonces aquí está la lista de ejemplares, la misma que les mostré, solo en estas razas. El servicio, qué servicio se solicita, si es individual o si es de asesoría. Entonces hay dos tipos, de 1 a 2 cruzamientos y hay otro de hasta 5 cruzamientos. Y ya los datos del solicitante y ya la información de cada uno de los ejemplares en las siguientes secciones. Una sección de preguntas frecuentes, si la quieren revisar también, parte de la información que estoy dando acá está allí. Bueno, volviendo a la presentación. Un momento. Acá. Listo. Entonces, volviendo al servicio, lo que se hace es pedir esa solicitud en formulario. Si el ejemplar tiene prueba genética, pasa entre 3 y 5 días hábiles, se hace el reporte de resultados y se agenda con base en la información que está en la solicitud una reunión virtual de media hora más o menos para informar los resultados del análisis. Y si no tiene prueba de ADN, pues es necesario solicitar la prueba. Se demora, una vez que nosotros la recibamos, 15 días hábiles más máximo, y ahí sí otros días adicionales para hacer el análisis de diversidad genética. Este es un ejemplo de reporte de lo que estamos, digamos, proponiendo para el resultado. Es un borrador de resultado de diversidad genética, un ejemplo, cómo vamos a mostrar el nivel de genética individual, ¿sí?, respecto a la población, y una explicación breve de ese nivel de diversidad genética para el ejemplar. A nivel de cruzamiento, lo que hacemos es reportar los cruzamientos y, como les dije, agendar una reunión virtual para explicar los mismos.
Beneficios, entonces, como lo recuerdan, digamos que era en positivo ese segundo slide que les mostré, la segunda diapositiva, en el cual al aumentar esa diversidad genética y manejar esa diversidad genética que se busca. Primero, disminuir la probabilidad de aparición de problemas genéticos en las crías, aumentar la posibilidad de aumentar la fertilidad de esos individuos. En general, se puede aumentar el promedio de talla, aumentar el promedio de crías por camada, aumentar las tasas de crecimiento, menor mortalidad de crías, mayor expectativa de vida en promedio, conservar y mejorar a largo plazo la diversidad genética del criadero y de la raza. Y todo esto lo que hemos estado haciendo, todo esto que hemos estado haciendo es en pro de darles herramientas a los creadores, que obviamente es un criterio adicional a todos sus procesos de crianza, a todos los criterios que por años ustedes han formado. Esta es otra herramienta, otro punto a tener en cuenta en los análisis de cruzamientos y en los análisis individuales de ejemplares. Bueno, precios. Entonces, tenemos el de diversidad genética individual. Entonces, estamos hablando que si el análisis de diversidad genética se solicita en el momento que se haga la prueba de ADN, por ejemplo, que se registre en la camada, se registra un cachorro, si se requiere y se solicita allí mismo, tiene un valor de 40,000 pesos, solo el de diversidad genética individual. Si lo solicita posterior a que se haya emitido el resultado, tiene un valor de 60,000. Eso por un lado. Por el otro, los análisis genéticos de cruzamientos, que incluyen la reunión virtual. Entonces tenemos dos tipos de asesoría. Uno, que es de 1 a 2 cruzamientos, que tiene un valor de 200,000 más IVA, y otro, que es hasta 5 cruzamientos de 400,000 más IVA. Esto adicionalmente de la explicación de la reunión virtual tiene un reporte. Entonces, en el momento que, si uno de esos cruzamientos que se analizó finalmente se hizo y el momento de registrar esa camada, esas crías, lo único que se tiene que solicitar es la información de que ya se había hecho un análisis de diversidad genética de ese cruzamiento, nosotros lo validamos y reportamos el índice genético individual para los cachorros, en ese caso, a los cuales se les haga ADN. Bueno, ya en la parte final. Entonces, bueno, ya Claudia mencionó mi hoja de vida. Bueno, he podido desarrollar este campo que me ha apasionado desde siempre, de la genética en animales domésticos, de un poco hace más de 15 años. Todas las tesis, todos mis proyectos de investigación han sido enfocados en la genética de especies domésticas, llámese bovinos, caninos, equinos. El doctorado lo culminé el año pasado a nivel de genética de caballo de paso con una Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. De hecho, con ellos seguimos también esa línea de investigación actualmente. Y como mencionó Claudia, ya llevamos poco más de 10 años ya en las pruebas, en la implementación primero de las pruebas genéticas, en el apoyo al Club Canino en general de los criadores, como asesores a nivel genético de mejoramiento. Entonces, esto es lo que hemos realizado en los últimos años. Entonces, agradezco mucho a todos aquí en Colombia y las personas que pueden estar por fuera de Colombia por aceptar la invitación, por escucharme en un momento, por mostrar este tipo de herramientas que ya son una realidad que se pueden utilizar y, como les dije, es una herramienta adicional a sus procesos de crianza con el fin de buscar el mejoramiento y el mejoramiento en general de las razas domésticas, en este caso caninas. Bueno, muchas gracias. Pasamos a preguntas. Listo, Claudia. Listo, ahí te estoy organizando todas las preguntas. Si quieres, empezamos cuando quieras. Las tengo todas listas. Listo. Bueno, entonces hay varias preguntas. Voy a tratar de responder la mayoría. Sí, con mucho gusto me pueden escribir al correo electrónico
bueno, lo que voy a hacer es también poner parte de estas preguntas en la página web donde está el formulario. Donde está el formulario, voy a poner esa página, en esa página la respuesta a la mayoría de estas preguntas. Entonces, pregunta, ¿cuál sería el porcentaje máximo de endogamia en un cruzamiento? Bueno, si nos lo analizamos por genealogía, si solo tuviéramos en cuenta un mismo ancestro en común, es decir, padres a hijos, estamos hablando del 25%, ¿sí? Pero, como se suma el nivel de endogamia de otros ancestros comunes, entonces, si hay otros ancestros comunes y esos ancestros a su vez tienen más endogamia, ese nivel de endogamia a la final puede ser superior al 25%. De hecho, yo he visto en ejemplares del 30, 40. Y a nivel genético, como les mostraré en las figuras, tenemos ejemplares que podrían estar alrededor máximos de lo que yo he encontrado hasta ahora, del 0.5. Recuerden que esta medida es diferente, es de -1 a 1. Entonces, una medida de 0.5 es muy alta y eso es lo que yo he encontrado y es lo que se encuentra en general en la mayoría de razas hasta ahora que he analizado. Bueno, segundo, otra pregunta. Bueno, aquí habría que hablar un poquito de expresión genética, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo por responderla. Dice, ¿hasta qué generación se pueden observar los resultados o características visibles y no visibles de una cruza endogámica? Bueno, tenemos que ser, digamos que primero ser conscientes de que la información genética siempre va a estar allí, ¿sí? Digamos que eso es claro. Si interpreto bien la pregunta, ¿qué pasa? Como lo mencioné, hay unos efectos de esa endogamia en las crías, ¿sí? Finalmente, si un ejemplar, como mencionamos, tiene mucha endogamia, ¿sí? Tiene un nivel de endogamia muy alto y eso está confirmado a nivel genético, o sea, tenemos un animal con una diversidad genética muy alta, pues lo que va a ocurrir es que para ese ejemplar la probabilidad de presentar un defecto genético, presentar menor tasa de supervivencia, menor variabilidad genética del sistema inmune y por ende más susceptible a enfermedades, para ese ejemplar se va a ver el efecto, ¿sí? Y se puede esperar el efecto. Como a nivel genético ya podemos individualizar, entonces los efectos van a ser a nivel individual. Entonces, el efecto se da a nivel del ejemplar que presenta la diversidad genética reducida, es decir, una endogamia alta o muy alta. Ya en una siguiente generación, yo podría tomar, como le hablaba con uno de los creadores, 2 ejemplares que genéticamente son endogámicos, ¿sí? Digamos que un 0.4, un 0.3. Pero, si estos 2 ejemplares difieren en la información genética, ese cruzamiento daría un valor de endogamia esperado negativo, ¿sí? Un nivel de diversidad genética muy alto. ¿Por qué? Porque se va a dar un proceso de heterocigosis en todos los marcadores. A nivel genético, se va a esperar un mayor nivel de diversidad genética de ese cruzamiento. Es decir, 2 animales, por más que sean endogámicos, pueden producir también un cruzamiento no endogámico. Cuando analizamos esa información genética del ejemplar y vemos que finalmente no están compartiendo esas variantes genéticas. Allí se da ese nivel de máxima variabilidad genética. Entonces, en resumen, el impacto se ve a nivel individual cuando ya tenemos la información genética. Bueno. 3. Bueno, voy a leer. Para poder hacer un cálculo del coeficiente de endogamia por medio de la genética, no se ocuparía saber la genética de los papás, abuelos, bisabuelos, etcétera. Bueno, ¿en qué se diferencia esto y lo que ofrece Embark en su COI? Bueno, desconozco lo que ofrece Embark, pero bueno, puedo contestar la primera pregunta. Ok. Como hacemos una estimación de la diversidad genética con los marcadores, ¿sí? Estamos mirando la diversidad genética del individuo, que es el resultado de esa herencia de sus ancestros. Entonces,
pues más que ocuparnos en saber cuál es la genética de los abuelos, bisabuelos y adicionales, como ya tenemos la información del individuo, que finalmente fue el resultado de esos procesos de recombinaciones genéticas hasta el individuo, ¿sí? Como lo mencionaba, uno de los principios en genética de la biología es que en nuestro genoma la proporción heredada de nuestros, por ejemplo, abuelos, no es exactamente el 25, 25, 25, 25. Por los procesos de cruzamiento puede cambiar. Puede que hayamos heredado más del abuelo paterno que del materno, ¿sí? En general, eso es lo que se da. Yo podría hacer una reconstrucción a nivel genómico, pero necesitaría la información genómica de todos los ancestros. Entonces, estimar, hacer un análisis genómico de cada uno de los ancestros. Sí, primero están disponibles los ejemplares. Y con base en eso, estimar exactamente cuál es el nivel de información genética que tiene el individuo con respecto a ese ancestro, ¿sí? Entonces, en estos cálculos de coeficiente de endogamia, con marcadores genéticos, lo que hacemos es una estimación de toda esa variabilidad genética, de todos esos eventos que pasaron anteriormente, y con base en esa información del individuo y de la población, que es la población de referencia, estimamos ese nivel de diversidad genética total. Entonces, creo que ahí traté de responder la pregunta. Bueno, hay hartas. ¿Qué exámenes para patologías de razas tienen disponibles actualmente? Claro, con mucho gusto en nuestra página web, en www.geneticaanimal.co, en caninos, en servicios genéticos caninos, hay un ítem de toda la lista de enfermedades genéticas que podemos hacer actualmente. Otra, si quisiera donar la prueba de ADN de un ejemplar de una raza que no está incluida dentro de las 30, ¿se podría hacer? Donar la prueba. Pues si tienen la información genética, claro, con mucho gusto pues, digamos, la podemos incluir dentro de la base de datos. Digamos que si hay un interés dentro de diferentes creadores de la raza, nos podemos poner de acuerdo para evaluar de qué manera podríamos hacer una genotipificación de varios para incluirlos en los análisis actuales. Esa sería mi respuesta. Otra. Ok, esa es buena pregunta. ¿Cuál es el N del tamaño para la raza para poder incluirlo en los análisis? Bueno, usualmente se utilizan valores cercanos a, bueno, 70, 80 ejemplares, cercanos a 100 ejemplares, dependiendo de la raza. Pero más que eso, lo que se hace y lo que hacemos desde el punto de vista genético y estadístico es evaluar el comportamiento de las frecuencias alélicas, bueno, voy a resumir así, unas frecuencias acumulativas, y mira que esa frecuencia de esos marcadores estén estables hasta cierto punto, o sea, que no fluctúe, por más que yo agregue más ejemplares, esa fluctuación no sea muy alta. ¿Sí? O sea, que ya hay una estabilidad en esas frecuencias, lo que me indica que hay un parámetro ya cercano a la realidad de la población. ¿El análisis se hace por sangre o por saliva? En general lo hemos hecho con raspado bucal, ¿sí? Con células epiteliales de la mucosa bucal y con folículos, pero también se puede hacer por sangre. Otra, se puede pedir que se hagan el análisis entre dos ejemplares que no son propios. En el momento, por la información y por lo que hemos, digamos, conversado con algunos creadores, esa es, digamos, la oferta que hacemos. ¿Por qué? Porque eso también daría pie a que la gente pudiera analizar cruzamientos que no digamos, que no tienen ningún tipo de interés inmediato, ¿sí? Porque el objetivo de esto es, ¿qué cruzamientos usted tiene en mente? ¿En qué le podemos ayudar para evaluar esa diversidad genética de cruzamiento? ¿Sí? Entonces, en principio, lo estamos planteando de esa manera, que al menos uno de los dos parentales dentro del cruzamiento sea propiedad del solicitante. 9. Cuando dicen displasia, ¿qué tipo de prueba genética realizan? La displasia tiene un componente genético, eso se sabe desde hace varios años. El tema es, y de hecho ya hay regiones dentro de ciertos cromosomas que están asociados a la displasia. El tema consiste en que la displasia, como otras enfermedades, es multifactorial, es poligénica, es decir, son muchos genes involucrados y no se conoce exactamente el efecto de cada uno de esos genes dentro de la característica, en este caso de la enfermedad, que es la displasia. Se habla de un tipo de enfermedad tipo umbral,
en el cual también hay un efecto también ambiental y una predisposición genética que a partir de cierto límite se expresa o no la enfermedad. Sí, exactamente. Esto desde otro país, sí, claro. O sea, solamente es escribirnos y sin problema me pueden escribir al correo que les mostré. Yo creo, Otra, perdón que te creo que ya. interrumpa. No, creo que tuvimos un ratico de silencio, entonces creo que lo último que estás diciendo lo deberías volver a repetir, porque como que se cortó un poco la señal. Miguel, ¿se fue Miguel? Se fue Miguel porque yo te veo perfecto. No, aquí estoy. Acá. Sí, Ok. sí, sí. Creo que el problema es allá, pero sí, sí, aquí nos estamos escuchando. Listo. Entonces, bueno, voy a contestar un par de preguntas más. Esa ya la contesté. Ok, bueno, listo. Esta está más compleja, pero me parece que es importante. Dice, sabiendo que cada raza maneja marcadores diferentes para las características únicas. Bueno, tenemos que mirar exactamente, pues digamos que habría que mirarlo más ampliamente. En las cuales unas serán heterocigotas y otras homocigotas dominantes y otro homocigoto recesivo. Para que se evidencie la característica dicha, no se supone que la idea de crianza canina es tener ejemplares altamente homocigotos para que puedan transmitir las características adecuadas de la raza. Bien, listo. Como lo mostré en la segunda diapositiva, en las ventajas y desventajas. Claro, digamos que en general el objetivo de crianza va apuntado a fijar tipos, ¿sí? Cada criador tiene una idea de un tipo racial y eso es lo que le busca. Generalmente lo que hace es cruzar animales endogámicos para fijar ese tipo de características. En la primera parte, cuando habla de características únicas de cada raza, lo cambiaría de esta manera. Los genes de todas las razas son iguales, ¿sí? O sea, el gen que determina el color de pelo en todas las razas es el mismo. El tema es que las variantes, es decir, los alelos, ¿sí? Se han fijado de pronto en unas y en otras no, es decir, que pueden no compartir ciertos alelos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se fija un color negro, claramente se fijó el alelo negro del gen, ¿sí? Y así depende de cada característica. Eso solo el tema de color. Y así lo podríamos ver para diferentes características. Eso uno. Entonces, claro, cuando se hace la concentración genética, cuando se hace un nivel endogámico, cuando el animal presenta un mayor nivel de endogamia, eso se busca. Pero una de las ideas que quiero que quede clara es que eso tiene un costo, ¿sí? ¿Cuál es el costo? Las desventajas que les mostré. O sea, usted claramente, el criador, tiene que tener en la cabeza eso, que hay un costo asociado por hacer cruzamientos endogámicos y hay niveles. Entonces, tenemos niveles más altos, tenemos niveles más bajos. Entonces, en la medida que yo tenga un criterio adicional, por ejemplo, tengo en la cabeza 2 cruzamientos, ¿sí? De hecho, por genealogía puede que sean endogámicos, pero ya miramos que a nivel genético eso puede ser diferente. Entonces, si ya miramos a nivel genético y miramos que uno de esos cruzamientos es más endogámico que otro, pues es la información que usted tiene. O sea, usted ya decide si le apuesta, porque básicamente sería una apuesta, a ese mayor nivel de consanguinidad con base en ese alineamiento de fijar tipo y demás, pero sabiendo que hay un costo también asociado a ello, o en el otro cruzamiento que también le da una idea, ¿sí? De por la genealogía, por las características, busca ciertos objetivos. Ese cruzamiento tiene un mayor nivel de diversidad genética, es decir, una menos endogamia, y decidirse por ese. Es solo una herramienta para utilizar. En ningún momento estamos dando una directriz que es mejor, es peor. No. O sea, todo es relativo y todo depende cómo se utilice.
Bueno, yo creo que una pregunta más, para no cansarlos. Entonces, voy a mirar en general. Ya. Bueno, entonces voy a contestar como 3 preguntas en una. ¿Ahí me escuchan? Ok. Bueno, básicamente, mira unas preguntas que tienen algo en común. Voy a tratar de responder varias preguntas en una sola respuesta. Entonces, hablan mucho de, entonces, ¿cuál sería el nivel adecuado? Eso ya lo traté de contestar en la anterior respuesta. Que ustedes consideran para para mantener el fenotipo y disminuir los problemas, un punto medio. Entonces, otra persona pregunta, ¿siempre deberíamos cruzar outbreeding, ya que el line breeding tiene endogamia alta? ¿Cómo mantenemos una línea de sangre entonces? Bueno, y listo. Entonces, esas 3 preguntas que tienen que ver con lo que respondí anteriormente. Básicamente, como les dije, es primero ser conscientes que si sea un nivel de endogamia alto o esperado alto con información genética, voy a dejar de lado el análisis de genealogía, de pedigrí, voy a hablar de diversidad genética con información genética de los ejemplares. Entonces, lo que les decía, ustedes claramente podrían irse por un cruzamiento endogámico alto, pero digamos que eso traería esas consecuencias, una probabilidad, porque puede que no se presente. Adicionalmente, dentro de ese cruce, como vimos, eso es un intervalo, no es un punto exacto. Entonces van a haber ejemplares que sean más endogámicos, que tengan una mayor probabilidad de presentar problemas, y van a haber ejemplares menos endogámicos, ¿sí? Pero en general, entonces es un criterio, es solo un criterio que debería tener el criador. Yo, digamos, como genetista, como digamos, con la experiencia que he tenido en estos años, ni mucho menos yo les diría no, hacer generalizaciones, ¿sí? Y además, teniendo en cuenta que dependiendo del tipo que tiene en la cabeza el creador, hay unas características que pesan más que otras. Entonces, bueno, eso es como tocaría mirarlo por caso individual. La herramienta que les estamos dando es, miren, además de esas características que ustedes tienen, busquen, digamos, minimizar el riesgo, ¿sí? En cruzamientos que ustedes ya tengan en la cabeza. Puede que un lane breeding con genealogía finalmente no sea tan lane breeding como pensaban desde el punto de vista molecular. Entonces, es evaluar esa información. Bueno. Ok. ¿Nos puedes, como la última pregunta ya ahora sí, final, nos dice, ¿nos puedes explicar la importancia de la diversidad genética? ¿Cómo se llega a esa diversidad genética? Bueno, entonces los niveles de diversidad genética muestran en general, cuando hablamos de información genética o genómica, hablamos de la información, qué tan variable es un genoma en el individuo o en promedio en la raza. Entonces, lo que se sabe, los estudios que se han hecho, es que a mayor nivel de homocigosidad, es decir, menor nivel de diversidad genética, mayor va a ser la probabilidad de que se presenten ciertas desventajas, como lo mostré en la segunda diapositiva. ¿Cómo se llega a esa diversidad? Bueno, ahí ya lo expliqué. Básicamente es una estimación del nivel de diversidad genética de todo el ejemplar. Entonces lo que hacemos es con marcadores es estimar esa información genómica a partir de marcadores genéticos distribuidos en diferentes cromosomas como una medida para acercarnos a esa realidad genómica, que va a ser mucho más acertada y más confiable que un nivel de análisis solamente por genealogía. Bueno, creo que ya terminamos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto por el correo, y voy a tratar de colocar muchas de estas preguntas en la página web. Miguel, Sí, muchísimas gracias. nosotros hicimos la tarea de cargarte las preguntas en el chat.
quedaron un par, pero pues ya les contamos de todas maneras en la página para que te escriban al correo pues, alguna pregunta que no hayamos alcanzado a responder en este momento. Bueno, Carito, mil gracias. Gracias, Miguel. Miguel, Con mucho muchísimas gusto. gracias. Toda esta información para unos nueva, para otros, para resolver sus dudas. Es súper chévere tenerla y pues estos espacios nos acercan mucho más a la crianza y a lo que debemos hacer. Muchas gracias por toda la información que nos das. Con todo gusto. Y como les recordé, ese es el trabajo el resultado, uno de los resultados del trabajo de 10 años. Que ya llevamos no solamente con el canino, sino en otras especies domésticas. Entonces agradezco la oportunidad y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Así será. Muchas gracias. Chao. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron oyendo, que estuvieron aportando y haciéndonos sus preguntas. Acá esperamos volvernos a ver pronto. El próximo evento que tenemos es el fin de semana, la exposición organizada por el Club Canino del Valle. Esperamos que todos nos puedan acompañar y pues una vez más, qué rico volverlos a tener aquí y pues esperemos vernos pronto. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao, chao.